Sebastián Herrera había tocado el cielo con las manos. A los 35 años ya era dueño de una cadena de hoteles que se extendía por 3 países. Su nombre aparecía en revistas de negocios. Su rostro sonreía desde vallas publicitarias. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: mansiones, autos de lujo, relojes que costaban más que una casa. Pero había algo que Sebastián nunca compró con su fortuna: humildad. Trataba a sus empleados como si fueran invisibles. Despedía a quien cometiera el mínimo error. Gritaba en reuniones. Humillaba en público. Para él, el mundo se dividía en 2: los que tenían poder y los que no importaban. Y Sebastián estaba convencido de que él nunca caería. Hasta que cayó. Todo comenzó con una auditoría fiscal. Luego vinieron las demandas. Después, la traición de su socio, quien había estado desviando millones durante años, y dejó que Sebastián cargara con toda la culpa. En menos de 6 meses perdió su imperio. Los hoteles fueron embargados. Las cuentas congeladas. Los amigos desaparecieron como humo. Y su esposa, aquella mujer que juraba amarlo, se fue con el abogado que manejaba el divorcio. Sebastián quedó con una sola propiedad. Una vieja casa en las afueras de la ciudad, heredada de su abuela. No era un palacio. Era apenas un refugio de 2 pisos con paredes agrietadas y jardín descuidado. Pero era lo único que le quedaba. Y allí llegó. Una tarde gris de noviembre, con una maleta y un orgullo destrozado. La casa estaba sucia. Hacía años que nadie la habitaba. Sebastián entró y sintió que el olor a humedad lo golpeaba como una bofetada. Caminó por las habitaciones vacías. Tocó las paredes frías. Se sentó en el suelo de la sala y por primera vez en su vida lloró sin control. No lloró por el dinero. Lloró porque se dio cuenta de algo terrible. Estaba completamente solo. Pasaron 2 semanas. Sebastián apenas salía de la casa. No tenía fuerzas ni para comer bien. Sobrevivía con lo poco que conseguía en la tienda de la Elos. Esquina. Evitaba las miradas, sentía vergüenza de lo que había sido y de lo que ahora era. Una mañana sonó el timbre. Abrió la puerta con desgano. Del otro lado estaba una mujer de unos 30 años, cabello recogido en una cola, ojos grandes y expresivos, vestida con ropa sencilla pero limpia. Llevaba una bolsa de tela en una mano y una carpeta en la otra. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa tímida. «Me llamo Elena Cortés. Vine porque su abuela me contrató hace años para limpiar esta casa. Sé que ella falleció, pero pensé que tal vez usted necesitara ayuda». Sebastián la miró sin entender. «¿Mi abuela te contrató?» «Sí, señor. Yo venía 2 veces por semana. Cuando ella murió, dejé de venir porque no sabía si la casa seguiría habitada. Pero hace unos días me enteré de que usted estaba aquí, y...» Elena bajó la mirada. «Pensé que podría necesitar una mano». Sebastián estuvo a punto de cerrarle la puerta. No quería caridad. No quería que nadie lo viera así. Pero algo en la voz de Elena lo detuvo. Había sinceridad en sus palabras. No había lástima, solo humanidad. «No tengo dinero para pagarte», dijo Sebastián con voz ronca. Elena sonrió de nuevo. «No vine por dinero. Vine porque su abuela fue muy buena conmigo cuando más lo necesité. Y creo que a ella le gustaría saber que alguien cuida de su nieto». Sebastián sintió un nudo en la garganta. No supo qué decir. Simplemente dio un paso atrás y dejó que Elena entrara. Ella no hizo preguntas. No juzgó el desorden. Simplemente dejó su bolsa en el suelo, sacó guantes y productos de limpieza y comenzó a trabajar. Sebastián la observó desde el marco de la puerta. Había algo extraño en esa escena. Elena limpiaba con una paz que él no comprendía. Tarareaba una canción suave mientras pasaba el trapo. Sonreía al recoger los platos sucios que él había dejado apilados durante días. «¿Por qué haces esto?», preguntó Sebastián de pronto. Elena se detuvo y lo miró. «¿Hacer qué?». «Venir aquí. Ayudarme. No me conoces». Ella se encogió de hombros. «Todos necesitamos ayuda en algún momento, señor Herrera. Su abuela me ayudó cuando yo no tenía nada. Ahora es mi turno de devolver algo». Sebastián no respondió. Pero por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. Elena regresó al día siguiente, y al otro, y al otro. Cada mañana llegaba con esa misma sonrisa, con esa misma paz. Limpiaba, cocinaba, arreglaba lo que estaba roto. Y poco a poco, la casa comenzó a sentirse viva otra vez. Pero lo más extraño era otra cosa. Elena no solo limpiaba la casa. De alguna manera también estaba limpiando algo dentro de Sebastián.
porque cada vez que ella hablaba, lo hacía con una sabiduría que él nunca había encontrado en los salones de juntas ni en las fiestas de alta sociedad. Elena hablaba de su hijo, un niño de 8 años que criaba sola. Hablaba de las noches en las que no sabía cómo pagar el alquiler, de los trabajos que había perdido, de las veces que había llorado sin que nadie la viera. Pero siempre encontré una razón para seguir, decía ella mientras preparaba el almuerzo. Porque la vida no se trata de lo que tienes, se trata de quién eres cuando no tienes nada. Sebastián escuchaba en silencio, y por primera vez, comenzó a entender algo que nunca había comprendido, que la riqueza no estaba en las cuentas bancarias, estaba en los gestos, en las manos que te ayudan sin esperar nada a cambio, en las palabras que sanan sin pedir recompensa, y en esa casa vieja y destartalada. Sebastián comenzó a reconstruirse. Pasaron 3 meses. La rutina se había vuelto extrañamente reconfortante. Elena llegaba cada mañana a las 8. Preparaba café, limpiaba, cocinaba algo sencillo pero delicioso, y conversaban. Al principio Sebastián apenas decía una palabra, pero con el tiempo empezó a abrirse. Le contó sobre su imperio perdido, sobre la traición, sobre la soledad que sentía cuando despertaba en las madrugadas y se daba cuenta de que no tenía a nadie. Elena lo escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando él terminaba, ella solo decía: «Todos tenemos segundas oportunidades, señor Herrera. Lo importante es qué hacemos con ellas». Un día Sebastián la ayudó a limpiar. Elena lo miró sorprendida. «No tiene que hacer esto», dijo ella. «Quiero hacerlo», respondió él. «Me has enseñado que nadie es demasiado importante para ensuciarse las manos». Trabajaron juntos toda la tarde, y mientras limpiaban, Sebastián sintió algo que no había sentido en años, que era útil, que importaba. No por lo que tenía, sino por lo que hacía. Esa noche, mientras Elena se preparaba para irse, Sebastián le preguntó: «¿Por qué nunca me has pedido nada?». Elena lo miró con esos ojos claros y sinceros. «Porque no vine aquí a pedir, señor Herrera. Vine a dar». Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él. Todas las barreras que había construido durante años. Toda la arrogancia. Todo el orgullo. Se desmoronó en ese instante. «Llámame Sebastián», dijo él con voz quebrada. «Por favor». Elena sonrió. «Está bien, Sebastián». Y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era un millonario caído y una empleada. Eran 2 personas que habían encontrado consuelo en la presencia del otro. Los días se convirtieron en semanas. Sebastián comenzó a buscar trabajo. No era fácil. Su reputación estaba destruida. Nadie quería contratarlo. Pero Elena lo animaba cada vez que él sentía que iba a rendirse. «No importa cuántas puertas se cierren», le decía ella mientras servía el desayuno. «Solo necesitas que se abra una». Y tenía razón. Una tarde Sebastián recibió una llamada. Era un antiguo empleado de uno de sus hoteles, un hombre al que Sebastián había despedido años atrás por un error menor. «Escuché lo que te pasó», dijo el hombre. «Y aunque tú no fuiste amable conmigo en aquel entonces, creo que mereces una oportunidad. Tengo un pequeño negocio de consultoría. No puedo pagarte mucho, pero si quieres hay un lugar para ti aquí». Sebastián aceptó sin dudarlo. No era un imperio. Era apenas un escritorio en una oficina modesta, pero era un comienzo. Cuando le contó a Elena, ella lo abrazó. Fue un abrazo inesperado, cálido, sincero, y Sebastián se dio cuenta de algo que lo aterrorizó y lo emocionó al mismo tiempo. Se estaba enamorando de ella, pero no se lo dijo. ¿Cómo podría? Él era un hombre que lo había perdido todo. Ella era una mujer que merecía algo mejor que sus ruinas. Sin embargo, Elena también estaba cambiando. Sebastián lo notaba en la forma en que lo miraba, en las sonrisas que duraban un segundo más de lo necesario, en las conversaciones que se extendían hasta la noche. Una tarde, mientras preparaban la cena juntos, Elena le preguntó: «¿Extrañas tu vida de antes?». Sebastián lo pensó un momento. «No», dijo finalmente. «Extraño algunas cosas, la estabilidad, la seguridad, pero no extraño a la persona que era». «¿Y quién eres ahora?». Sebastián la miró a los ojos. «Alguien que está aprendiendo a ver lo que realmente importa». Elena sostuvo su mirada, y por un instante el mundo se detuvo. Pero entonces el teléfono de Elena sonó. Ella lo atendió rápidamente. Su rostro palideció. «Tengo que irme», dijo con voz temblorosa. «Es mi hijo, está en el hospital». Sebastián no lo pensó 2 veces. «Voy contigo».
Corrieron juntos hasta el hospital. El niño, llamado Mateo, había sufrido una crisis asmática severa. Los médicos lo estabilizaron, pero necesitaba medicamentos caros y controles constantes. Elena lloraba en la sala de espera. «No sé. ¿Cómo voy a pagar todo esto?», susurraba. Sebastián tomó su mano. «Yo me encargo». «No puedes». «Sí puedo. Y lo voy a hacer». Usó lo poco que había ahorrado en su nuevo trabajo. Vendió el último reloj que le quedaba de su vida anterior. Pidió un préstamo. Hizo todo lo necesario para cubrir los gastos médicos de Mateo. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué haces esto por nosotros?». Sebastián sonrió. «Porque tú lo hiciste por mí cuando no tenía nada. Y porque ustedes son mi familia ahora». Elena se derrumbó en sus brazos. Y allí, en esa sala de espera fría y llena de luz fluorescente, se abrazaron como si el mundo entero dependiera de ese abrazo. Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final para ver cómo esta historia te cambiará el corazón. Mateo se recuperó. En 2 semanas estaba de vuelta en casa, corriendo por el jardín de la vieja propiedad como si nada hubiera pasado. Sebastián se había encariñado con el niño. Le enseñaba a jugar ajedrez. Le contaba historias inventadas, le preparaba el desayuno los fines de semana. Elena observaba esas escenas con una mezcla de ternura y miedo. Temía enamorarse completamente. Temía que Sebastián algún día recuperara su antigua vida y las dejara atrás. Pero él parecía tan presente, tan genuino, que era difícil no creer en lo que estaban construyendo juntos. Una noche, después de acostar a Mateo, se sentaron en el porche de la casa. La luna brillaba sobre el jardín descuidado. Elena rompió los cianios. Silencio. «¿Qué va a pasar con nosotros cuando todo mejore para ti?». Sebastián la miró. «¿A qué te refieres?». «Cuando consigas un mejor trabajo, cuando reconstruyas tu vida. ¿Vas a olvidarte de esto? ¿De nosotros?». Sebastián tomó su mano. «Elena, yo ya reconstruí mi vida, y eres tú. Eres tú y Mateo. Eso es todo lo que necesito». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ser tu proyecto de redención, Sebastián. No quiero que estés conmigo porque te sientes agradecido. No estoy contigo por gratitud», dijo él con firmeza. «Estoy contigo porque me enamoré de ti. Porque cada mañana que despierto y sé que vas a llegar, siento que mi vida tiene sentido. Porque cuando te vi cuidar a tu hijo en ese hospital, entendí lo que es el amor verdadero». Elena lloró en silencio. Sebastián la abrazó. Y allí, bajo las estrellas, se besaron por primera vez. Fue un beso suave, lento, lleno de todo lo que no habían dicho. Y cuando se separaron, ambos sabían que no había vuelta atrás. Pero la vida nunca es tan simple. 2 meses después, Sebastián recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era su antiguo abogado. «Tengo buenas noticias», dijo el hombre. «Encontramos pruebas de que tu socio te incriminó falsamente. Todas las demandas fueron retiradas, y hay una oferta de una cadena internacional para reconstruir tu marca bajo nuevas condiciones. Es una oportunidad de oro, Sebastián». Sebastián escuchó en silencio. Era todo lo que había soñado durante meses, la posibilidad de volver, de limpiar su nombre, de recuperar su lugar en el mundo de los negocios. Pero entonces miró a Elena, que preparaba el almuerzo en la cocina. Miró a Mateo, que dibujaba en el suelo de la sala, y sintió un vacío en el pecho. «¿Sebastián? ¿Sigues ahí?», preguntó el abogado. «Sí», respondió él. «Dame unos días para pensarlo». Esa noche no le contó nada a Elena, pero ella lo notó. Siempre lo notaba todo. «¿Qué te pasa?», preguntó mientras lavaban los platos juntos. Sebastián no supo qué decir. Finalmente decidió ser honesto. «Recibí una oferta, una gran oferta. Podría recuperar todo lo que perdí». Elena dejó de lavar. Lo miró con esos ojos que lo conocían tan bien. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé», admitió él. «Porque si acepto tendría que mudarme. Viajar constantemente. Sería como antes. Y no sé si quiero volver a ser esa persona». Elena secó sus manos lentamente. «Sebastián, no puedes quedarte aquí por mí. No sería justo. Tienes derecho a reconstruir tu vida. Pero mi vida eres tú». «No», dijo ella con voz firme. «Tu vida eres tú. Y tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. No por mí, no por Mateo, por ti». Sebastián pasó días atormentado. La oferta era tentadora, pero cada vez que imaginaba volver a ese mundo, sentía que algo dentro de él se resistía. Una tarde Elena no llegó. Sebastián la esperó durante horas. Finalmente recibió un mensaje de texto.
Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me busques. Sebastián sintió que el mundo se derrumbaba. La había perdido. Había arruinado todo. Pasaron 3 días sin saber nada de ella. Sebastián apenas dormía. Apenas comía. Solo pensaba en Elena y en lo estúpido que había sido al no ser claro desde el principio. El 4.º día sonó el timbre. Abrió la puerta con el corazón en la garganta. Era Elena. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. Acepté un trabajo en otra ciudad, dijo ella con voz quebrada. Pagarán mejor. Mateo tendrá mejores oportunidades. Creo que es lo mejor para nosotros. Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No puedes irte. Tengo que hacerlo. Porque si me quedo, siempre me voy a preguntar si estoy siendo un obstáculo para tu felicidad. Y no puedo vivir con esa duda. Elena, tú no eres un obstáculo. Eres la razón por la que quiero seguir adelante. Ella negó con la cabeza. Tienes una oportunidad de recuperar tu vida, Sebastián. No la desperdicies por mí. Y antes de que él pudiera decir algo más, Elena se dio la vuelta y se fue. Sebastián se quedó de pie en la puerta, viendo cómo se alejaba. Y en ese momento supo lo que tenía que hacer. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Sebastián no durmió esa noche. Caminó por la casa vacía, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado en su vida. Pensó en el hombre que había sido, ambicioso, frío, centrado solo en el éxito. Y pensó en el hombre que era ahora, vulnerable, pero más humano que nunca. Al amanecer, tomó su teléfono y llamó a su abogado. No voy a aceptar la oferta, dijo con firmeza. El abogado casi se atraganta. ¿Qué? Sebastián, esta es la oportunidad de tu vida. Podrías recuperar todo. Ya recuperé todo lo que necesitaba, respondió él. Y no está en un contrato, está en una casa vieja, con una mujer que me enseñó lo que realmente significa vivir. Colgó antes de que el abogado pudiera responder. Y luego, sin pensarlo más, salió corriendo hacia la dirección que Elena le había dado una vez. Un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Llegó sudando, con el corazón desbocado. Tocó la puerta con insistencia. Elena abrió, sorprendida. Tenía a Mateo en brazos que parecía medio dormido. Sebastián, ¿qué haces aquí? Vine a decirte que rechacé la oferta, dijo él sin aliento. Rechacé todo, porque no quiero volver a ser quien era. Quiero construir algo nuevo, y quiero hacerlo contigo. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No puedes hacer eso por mí. No lo hago por ti, lo hago por mí, porque me di cuenta de que el éxito no se mide en dinero ni en poder. Se mide en momentos, en desayunos compartidos, en noches bajo las estrellas, en ver crecer a un niño que no es mío, pero que amo como si lo fuera. Mateo levantó la cabeza. ¿Tío Seba se va a quedar con nosotros? Sebastián sonrió con lágrimas en los ojos. Si tu mamá me deja, sí. Elena se derrumbó. Dejó a Mateo en el suelo y se lanzó a los brazos de Sebastián. Eres un idiota, susurró entre sollozos. Un idiota hermoso y testarudo. Lo sé, dijo él abrazándola con fuerza, pero soy tu idiota. Se besaron mientras Mateo los miraba con una sonrisa enorme. Y en ese departamento pequeño y modesto, supieron que habían encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Un hogar. Pero la historia no termina ahí. Porque la vida, cuando decides vivirla con el corazón abierto, tiene formas extrañas de recompensarte. 2 meses después, Sebastián abrió su propio negocio. Una pequeña consultoría especializada en ayudar a 1.200 empresas en crisis. No era un imperio. Era algo mucho mejor. Era honesto. Era significativo. Y le permitía estar presente para Elena y Mateo. Elena, por su parte, dejó el trabajo de limpieza y comenzó a estudiar contabilidad. Sebastián la apoyó en cada paso. Le ayudaba con las tareas. Cuidaba a Mateo mientras ella iba a clases. Y juntos, construyeron una rutina llena de amor, risas y complicidad. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la mesa del comedor, Mateo se acercó con un dibujo. «Miren lo que hice», dijo orgulloso. Era un dibujo de los 3, Sebastián, Elena y él, tomados de la mano frente a una casa. Arriba, con letras torcidas, había escrito «Mi familia». Sebastián sintió que el corazón se le partía y se reconstruía al mismo tiempo. Miró a Elena, que también tenía lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué me enseñaste?, le dijo Sebastián esa noche cuando Mateo ya dormía. Que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino a quién tienes. Y yo tengo todo. Elena lo besó suavemente. Y yo también.
Pasaron los meses. Sebastián reconstruyó su reputación, no como un millonario arrogante, sino como un hombre íntegro que había aprendido de sus errores. Algunos de sus antiguos empleados comenzaron a contactarlo, no para pedirle trabajo, sino para agradecerle, porque al caer, Sebastián había aprendido lo que significaba ser humano, y eso había cambiado todo. Un día, mientras caminaban por el parque con Mateo, Elena le preguntó, ¿te arrepientes de algo? Sebastián lo pensó un momento. Me arrepiento de cómo traté a la gente, de cómo desperdicié años siendo alguien que no era. Pero no me arrepiento de haber caído, porque si no hubiera tocado fondo, nunca te habría encontrado. Ella sonrió. Entonces valió la pena. Valió cada segundo. Esa noche Sebastián le propuso matrimonio. No fue una propuesta elaborada. No hubo anillo de diamantes ni restaurante lujoso. Fue en la cocina de la casa de la abuela, mientras preparaban la cena. Sebastián simplemente se arrodilló y le dijo, «Cásate conmigo. No porque tenga mucho que ofrecerte, sino porque quiero pasar el resto de mi vida intentando ser el hombre que mereces». Elena lloró, rió, y dijo que sí. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña con los amigos más cercanos y Mateo como padrino de anillos. Fue simple, fue auténtica, fue perfecta, y mientras bailaban su primera canción como esposos, Sebastián supo que había encontrado algo que nunca había tenido en su vida de millonario. Paz, verdadera paz. Los primeros años de matrimonio fueron hermosos. No fueron fáciles, nunca lo son, pero fueron reales. Sebastián seguía construyendo su negocio, que crecía lentamente pero con solidez. Elena terminó sus estudios y comenzó a trabajar en una firma contable. Mateo creció, y cada día se parecía más al niño feliz que siempre debió ser. Pero la vida tiene formas de ponerte a prueba justo cuando crees que todo está resuelto. Una tarde Sebastián recibió una llamada de su antiguo socio, aquel hombre que lo había traicionado, aquel que había huido con millones mientras Sebastián cargaba con la culpa. «Necesito hablar contigo», dijo el hombre con voz temblorosa. Sebastián estuvo a punto de colgar, pero algo en el tono de su ex socio lo detuvo. «¿Qué quieres?» «Verte, una sola vez, por favor». Se encontraron en un café al día siguiente. El hombre que había sido su socio se veía envejecido, demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. «Sé que no merezco tu tiempo», comenzó. «Pero necesitaba decirte algo. He vivido con la culpa de lo que te hice. Me llevé el dinero, dejé que tú pagaras por mis errores, y pensé que sería feliz, pero no lo fui. Perdí todo, mi familia me dejó, mis hijos no me hablan, y ahora estoy enfermo. Los médicos me dan 6 meses». Sebastián lo escuchó en silencio. Una parte de él quería gritar, quería decirle todo el dolor que había causado. Pero otra parte, la que Elena había ayudado a sanar, solo sentía tristeza. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Sebastián. «Porque quiero pedirte perdón. Y porque quiero que sepas que tú fuiste el único que realmente ganó. Yo tuve el dinero pero perdí todo lo demás. Tú perdiste el dinero pero encontraste algo que yo nunca tuve. Amor verdadero». Sebastián sintió un nudo en la garganta. No perdonó en ese instante. El perdón no funciona así. Pero algo dentro de él se suavizó. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente. «Pero no te deseo mal. Espero que encuentres paz antes del final». Su ex socio lloró. «Gracias, eso es más de lo que merecía». Se despidieron sin abrazos ni promesas. Pero cuando Sebastián salió del café, sintió que había cerrado un capítulo. Ya no cargaba con ira, solo con compasión. Esa noche le contó todo a Elena. Ella lo escuchó con atención. Cuando terminó, simplemente le dijo, «Estoy orgullosa de ti. Hace unos años habrías respondido con odio. Hoy respondiste con humanidad». Sebastián la besó. «Es porque tú me enseñaste cómo». Pasaron los meses. El negocio de Sebastián comenzó a despegar de verdad. No era un imperio, pero era estable. Generaba buenos ingresos. Y lo más importante, le permitía estar presente para su familia. Un día, un periodista lo contactó para una entrevista. Querían hacer un artículo sobre empresarios que resurgieron de las cenizas. Sebastián aceptó, pero con una condición: que Elena estuviera con él en la entrevista. Durante la entrevista, el periodista preguntó, «¿Cuál fue el momento clave de tu transformación?». Sebastián miró a Elena. «El día que una mujer tocó mi puerta y decidió ayudarme sin esperar nada a cambio. Ese fue el día que entendí que el éxito no es lo que ganas, sino lo que das».
La entrevista se publicó y se volvió viral. Miles de personas compartieron la historia. Algunos escribieron comentarios hermosos, otros críticas duras. Pero Sebastián ya no se preocupaba por la opinión de los demás. Había aprendido que la única validación que importaba era la que sentía al abrazar a Elena cada noche, y al ver a Mateo crecer feliz. Una tarde Mateo llegó del colegio con una tarea. «Tengo que escribir sobre mi héroe», dijo. «¿Y sobre quién vas a escribir?», preguntó Elena. Mateo sonrió. «Sobre mi papá». Sebastián se quedó paralizado. Mateo nunca lo había llamado así. Siempre había sido tío Seba. Pero ahora, con una naturalidad que rompió todas las defensas de Sebastián, el niño lo había llamado papá. Sebastián se arrodilló frente a Mateo. «¿De verdad soy tu héroe?». «Sí», dijo Mateo con seriedad. «Porque mamá me contó que estabas triste y solo, pero decidiste ser mejor, y eso es lo que hacen los héroes». Sebastián lo abrazó con fuerza, lloró sin vergüenza, y en ese abrazo supo que había llegado más lejos de lo que jamás imaginó. No en dinero, no en fama, sino en amor. Esa noche, después de acostar a Mateo, Sebastián y Elena se sentaron en el porche. Era el mismo porche donde se habían besado por primera vez, donde habían decidido construir una vida juntos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Sebastián. «Cuando tenía todo el dinero del mundo me sentía vacío. Ahora, con mucho menos, me siento completo». Elena apoyó su cabeza en su hombro. «Es porque aprendiste la diferencia entre tener y ser». «¿Y qué soy ahora?». Ella lo miró con esos ojos que lo conocían mejor que nadie. «Eres un hombre que cayó para poder levantarse de verdad. Eres un padre, un esposo, un ser humano». Sebastián la besó despacio. «Y todo gracias a ti». «No», dijo Elena. «Gracias a ti, porque yo solo abrí la puerta. Pero fuiste tú quien decidió entrar». Permanecieron en silencio, escuchando los grillos y sintiendo la brisa nocturna. Sebastián pensó en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado, y se dio cuenta de algo fundamental. No habría cambiado nada, porque perder su imperio lo había llevado a encontrar su alma, y encontrar su alma lo había llevado a Elena, y Elena lo había llevado a ser el hombre que siempre debió ser. Los años siguieron su curso. El negocio de Sebastián creció hasta convertirse en una firma respetada. Contrataron más empleados, abrieron una segunda oficina, pero Sebastián nunca perdió de vista lo que importaba, nunca volvió a tratar a la gente como invisible, nunca volvió a creer que el poder era más importante que la humanidad. Elena prosperó en su carrera, se convirtió en una contadora reconocida, pero nunca dejó de ser la mujer cálida y sencilla que había tocado la puerta de Sebastián aquella mañana de noviembre. Mateo creció fuerte y feliz. Estudió medicina. Quería ayudar a otros, decía, porque sus padres le habían enseñado que la vida se trataba de servir. Un día, cuando Mateo tenía 18 años y estaba por entrar a la universidad, le preguntó a Sebastián, ¿alguna vez te arrepentiste de haber perdido todo? Sebastián sonrió. Al principio sí, pero con el tiempo entendí que no perdí nada. Solo me despojaron de lo que no necesitaba para poder ver lo que siempre estuvo ahí. ¿Y qué era? El amor, la familia, la dignidad. Las cosas que el dinero no puede comprar ni el fracaso puede quitarte. Mateo asintió. Eres el mejor padre que pude tener. Sebastián sintió que el corazón le explotaba de gratitud. Y tú eres el mejor hijo que nunca supe que necesitaba. Se abrazaron. Y en ese abrazo había años de historia, de lágrimas compartidas, de risas, de noches difíciles y mañanas hermosas. Esa noche, Sebastián y Elena celebraron su 10º aniversario de bodas. No fue una celebración extravagante. Fue en casa, con una cena sencilla, preparada por los dos. Mateo encendió velas. Puso música. Mientras bailaban en la sala, Elena susurró. ¿Recuerdas el día que toqué tu puerta? Cada segundo, respondió Sebastián. ¿Sabías que yo también estaba asustada? No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero algo me dijo que debía intentarlo. ¿Y qué fue ese algo? Tu abuela. Antes de morir me hizo prometer que si algún día necesitabas ayuda, yo estaría ahí. Me dijo que tú tenías un buen corazón, pero que lo habías enterrado bajo tanto orgullo que ya no lo veías. Sebastián se detuvo. ¿Mi abuela te pidió eso? Elena asintió. Ella sabía que algún día caerías, y quería asegurarse de que alguien estuviera ahí para ayudarte a levantarte. Sebastián sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su abuela. Aquella mujer que lo había amado incondicionalmente.
que había visto más allá de su arrogancia, que había sabido, incluso antes que él, que necesitaría ser salvado. Ella te envió, susurró Sebastián. Sí, y yo vine. Porque las promesas a las personas que amamos se cumplen, siempre. Se abrazaron con fuerza. Y en ese abrazo había gratitud por todo lo vivido, por todo lo sufrido, por todo lo amado. 15 años después de aquel noviembre gris, Sebastián se encontraba en el mismo porche de la casa de su abuela, pero ya no era la casa destartalada de antes. Ahora tenía un jardín cuidado, ventanas nuevas, paredes pintadas. Era un hogar de verdad. Sebastián tenía 60 años, Elena 47. Mateo ya era médico y trabajaba en un hospital comunitario. Tenía novia. Hablaba de casarse pronto. La vida había sido generosa con ellos. No en excesos, pero en abundancia de lo que importaba. Sebastián había aprendido a medir el éxito de otra manera. Ya no contaba cuentas bancarias, contaba momentos, abrazos, conversaciones profundas, amaneceres con Elena, llamadas de Mateo. Una mañana, Sebastián recibió una invitación inesperada. Una universidad quería que diera una charla sobre resiliencia y transformación personal. Al principio dudó. No se consideraba un gurú ni un motivador. Pero Elena lo animó. «Tienes una historia que contar», le dijo. «Y hay personas que necesitan escucharla». Aceptó. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Jóvenes empresarios, estudiantes, personas que habían fracasado y buscaban esperanza. Sebastián subió al escenario. Miró al público. Respiró hondo. «Mi nombre es Sebastián Herrera», comenzó. «Y hace 15 años lo tenía todo. Dinero, poder, éxito. Y también lo perdí todo. Me quedé en bancarrota, traicionado, solo». El silencio en el auditorio era absoluto. Pero esa caída fue la mejor cosa que me pasó en la vida. Porque me enseñó algo que ningún éxito me había enseñado. Que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino quién eres. Y quién eres se define en los momentos más oscuros. Habló durante 1 hora. Contó su historia sin adornos, sin victimizarse. Reconoció sus errores. Habló de Elena, de Mateo, de cómo una mujer había tocado su puerta y le había dado algo más valioso que cualquier fortuna. Una segunda oportunidad. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego, una ovación. Personas con lágrimas en los ojos. Otros aplaudiendo de pie. Al final, una joven se acercó. Tenía los ojos rojos. «Acabo de perder mi negocio», dijo. «Estoy destruida. Pensé en rendirme». Pero su historia me dio esperanza. Sebastián le puso una mano en el hombro. «No es el final. Es solo el comienzo de algo mejor. Pero tienes que estar dispuesta a transformarte, a dejar ir al orgullo, a aceptar ayuda y a entender que el éxito real no es material, es interno». La joven asintió. «Gracias. Gracias por ser honesto». Sebastián salió del auditorio con el corazón lleno. Elena lo esperaba afuera. «¿Cómo te fue?» «Creo que ayudé a alguien», dijo él. Ella sonrió. «Siempre lo haces». Regresaron a casa. Y esa noche, mientras cenaban los tres, Sebastián, Elena y Mateo, que había venido a visitarlos, Sebastián levantó su copa. «Quiero hacer un brindis», dijo. «Por las caídas que nos enseñan a volar. Por las pérdidas que nos muestran lo que realmente vale. Y por las personas que nos ayudan a levantarnos cuando creemos que ya no podemos. Por la familia», dijo Mateo. «Por el amor», añadió Elena. Chocaron las copas, y en ese sonido había toda una vida resumida. Los meses pasaron. Sebastián comenzó a dar más charlas. Escribió un libro sobre su experiencia. No se hizo millonario con eso, pero llegó a miles de personas que necesitaban escuchar que era posible empezar de nuevo. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un hombre sin hogar sentado en la calle. Sebastián se detuvo. Le compró comida. Se sentó a su lado. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Sebastián con genuina curiosidad. El hombre le contó su historia. Una empresa quebrada, una familia perdida, adicciones. Sebastián lo escuchó sin juzgar. Cuando el hombre terminó, Sebastián le dijo: «Yo también estuve en el fondo, y alguien me ayudó. Así que déjame ayudarte a ti». Le dio su tarjeta. «Ven a mi oficina mañana, te daremos trabajo. No será fácil, pero será un comienzo». El hombre lo miró incrédulo. «¿Por qué haría eso por mí?». «Porque alguien lo hizo por mí. Y aprendí que la única forma de honrar ese regalo es pasarlo a otros». El hombre lloró. Sebastián lo abrazó.
Y en ese abrazo había la certeza de que el ciclo de la bondad nunca termina, solo se multiplica. El hombre fue a la oficina al día siguiente. Comenzó limpiando. Luego en el Sino 100 almacén. Con el tiempo se capacitó y empezó en ventas. 2 años después tenía su propia vida reconstruida. Una casa pequeña, relación con sus hijos, dignidad. Y cuando le preguntaron cómo lo logró, siempre decía: un hombre me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Y eso cambió todo. Sebastián seguía sin ser millonario, pero era rico en formas que nunca había imaginado. Tenía una esposa que lo amaba, un hijo que lo respetaba, empleados que lo valoraban, y un propósito que lo llenaba. Cada día. Una noche, ya con 65 años, Sebastián se enfermó. Nada grave, pero suficiente para recordarle que el tiempo era limitado. Elena lo cuidó como siempre lo hacía, con paciencia, con amor. ¿Sabes qué es lo que más me asusta de envejecer?, le dijo Sebastián una madrugada. ¿Qué?, preguntó Elena acariciándole el cabello. Que algún día no estaré aquí para agradecerte todo lo que hiciste por mí. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. No tienes que agradecerme. Tú hiciste lo mismo por mí. Me diste una familia, un hogar, un amor que nunca creí que merecía. Lo mereces todo, susurró Sebastián. Se durmieron abrazados, y en ese abrazo había toda una vida de amor, de luchas, de caídas y de levantadas. Sebastián se recuperó y decidió que no esperaría más para vivir plenamente cada día. Suscríbete si tú también crees en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Los últimos años fueron los más hermosos. Sebastián y Elena viajaron por primera vez. No a lugares lujosos, a pueblos pequeños, a montañas, a playas tranquilas. Buscaban paz, no ostentación. Mateo se casó. Tuvo su primer hijo, una niña a la que llamaron Emma. Y cuando Sebastián cargó a su nieta por primera vez, sintió que el círculo se completaba. Él, que había sido un hombre vacío, ahora era un abuelo colmado de amor. Bienvenida al mundo, pequeña, le susurró a Emma mientras la acunaba. Espero poder enseñarte que la vida no se mide en cosas, sino en momentos como este. Elena observaba desde la puerta del hospital con una sonrisa radiante. Mateo estaba junto a su esposa, ambos exhaustos pero felices. Mi papá es el mejor, le dijo Mateo a su esposa en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Sebastián lo escuchara. Sebastián sintió que el corazón le explotaba. Papá. Esa palabra que había esperado toda su vida sin saberlo. Los fines de semana, Emma visitaba a sus abuelos. Sebastián le leía cuentos, Elena le cantaba canciones, y juntos le enseñaban el valor de la bondad, de la empatía, de la gratitud. Un día Emma, que ya tenía 5 años, le preguntó a Sebastián: «Abuelo, ¿por qué siempre le dices a la abuela que es tu héroe?». Sebastián la sentó en sus rodillas. «Porque cuando yo estaba perdido, ella me encontró, y me enseñó que el verdadero coraje no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes». Emma lo abrazó. «Cuando yo sea grande, quiero ser como la abuela». Sebastián sonrió. Ese es el mejor sueño que puedes tener. Pasaron los años. Sebastián cumplió 70. Elena, 57. Seguían enamorados como el primer día. Seguían bailando en la sala. Seguían conversando hasta altas horas de la noche. Una tarde, mientras ordenaban el desván de la casa, encontraron una caja vieja. Dentro había fotos de la vida anterior de Sebastián. Su antigua mansión. Sus autos lujosos. Sus trajes caros. Elena tomó una foto. ¿Extrañas algo de esto? Sebastián miró las imágenes con curiosidad, como si fueran de otra persona. Y en cierto sentido, lo eran. No, dijo finalmente. Ese hombre en las fotos estaba muerto por dentro. Tenía todo y no era nada. ¿Y ahora? Sebastián la miró a los ojos. Ahora tengo menos, pero soy todo. Quemaron las fotos en el jardín. No por rencor, sino como un símbolo de liberación. Ya no necesitaban ese pasado. Tenían un presente pleno y un futuro lleno de amor. Una noche, Sebastián recibió un premio de la Cámara de Comercio local. No por su éxito empresarial, sino por su trabajo comunitario. Por los empleos que había creado, por las personas que había ayudado, por el ejemplo que representaba. En su discurso de aceptación, Sebastián dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Hace muchos años creí que el éxito era acumular. Hoy sé que el éxito es compartir.
Creí que la fortaleza era no necesitar a nadie. Hoy sé que la fortaleza es permitir que otros te ayuden. Creí que el amor era un lujo. Hoy sé que el amor es la única necesidad real. Hizo una pausa. Miró a Minsos y Elena entre el público. Ella lloraba en silencio, y todo lo que soy hoy se lo debo a una mujer que tocó mi puerta cuando yo había tocado fondo. Ella no me salvó, me enseñó a salvarme, y esa es la lección más valiosa que alguien puede recibir. La ovación fue ensordecedora, pero Sebastián solo tenía ojos para Elena. Los años siguientes fueron tranquilos. Sebastián y Elena redujeron sus ritmos de trabajo. Pasaban más tiempo con Emma. Viajaban cuando podían, cultivaban su jardín, leían juntos. Envejecían con gracia y gratitud. Una tarde de otoño, mientras tomaban té en el porche, Sebastián le dijo a Elena, «Si pudiera volver atrás, ¿sabes qué cambiaría?» «¿Qué?», preguntó ella. «Nada, absolutamente nada, porque cada error me trajo hasta ti. Y tú eres la única certeza que necesito». Elena tomó su mano. «Yo tampoco cambiaría nada». Se quedaron en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas. Y en ese silencio había toda una vida de amor resumida. Sebastián murió a los 82 años. Fue una muerte tranquila. En su cama, rodeado de Elena, Mateo y Emma. Sus últimas palabras fueron, «Gracias por enseñarme a vivir». En su funeral, cientos de personas asistieron. Empleados que había ayudado. Personas a las que había inspirado. Familias que había tocado. Mateo dio el discurso. Con la voz quebrada pero firme, dijo, «Mi padre no fue perfecto, tuvo una vida de altos y bajos, pero aprendió la lección más importante, que caer no es fracasar, fracasar es no ni levantarse». Elena se quedó mirando el ataúd. No lloró, sonrió, porque sabía que Sebastián había vivido plenamente, que había encontrado su propósito, que había amado y sido amado. Esa noche, en la soledad de su casa, Elena encontró una carta que Sebastián había dejado para ella. «Mi amor», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Pero quiero que sepas algo. Fui el hombre más afortunado del mundo. No por el dinero que tuve, no por el éxito, sino porque toqué fondo y tú estuviste ahí para mostrarme el camino de regreso. Me enseñaste que el amor no es un sentimiento, es una decisión, una que tomé cada día desde que entraste en mi vida. Gracias por todo. Y recuerda, no llores por mí. Celebra lo que tuvimos, porque fue real, fue profundo, fue eterno. Te amo. Siempre. Sebastián». Elena lloró, pero eran lágrimas de gratitud, porque había amado a un hombre que supo transformarse, que supo caer y levantarse mejor. Años después, cuando Emma tuvo su propio hijo, les contó la historia de su abuelo, de cómo un millonario había tocado fondo y una empleada lo había ayudado a encontrar su alma. «¿Y cuál es la moraleja, abuela?», preguntó el niño. Elena sonrió. «Que las riquezas más grandes no se cuentan en billetes. Se cuentan en abrazos, en noches compartidas, en manos que sostienen las tuyas cuando ya no puedes más. Esa es la verdadera fortuna». Y así la historia de Sebastián y Elena se convirtió en leyenda familiar. Una historia de caída y redención. De misti, orgullo y humildad. De soledad y amor. Una historia que recordaba a todos que nunca es tarde para transformarse, que el fracaso puede ser el comienzo de algo hermoso, y que a veces, tocar fondo es lo único que necesitas para aprender a volar. Porque al final, no importa cuánto tengas, importa quién eres, y quién está a tu lado cuando el mundo se derrumba. 20 años después de la muerte de Sebastián, la casa de la abuela seguía en pie. Elena, ya con 77 años, continuaba viviendo allí. Sus manos mostraban las marcas del tiempo, pero sus ojos conservaban esa luz que Sebastián siempre amó. Cada mañana, Elena salía al porche con su taza de café. Se sentaba en la misma silla donde tantas veces había conversado con Sebastián, y miraba el jardín que juntos habían cultivado durante décadas. Las rosas que él plantó seguían floreciendo cada primavera, como si su amor todavía viviera en cada pétalo. Mateo la visitaba todos los domingos. Ahora tenía 50 años. Seguía siendo médico, pero también daba charlas sobre empatía en la medicina. «Aprendí de mi padre», decía siempre, «que curar no es solo recetar medicamentos, es ver al ser humano detrás del paciente». Emma, su nieta, se había convertido en trabajadora social. Dedicaba su vida a ayudar a personas sin hogar a reintegrarse a la sociedad. Es lo que el abuelo hacía.
explicaba cuando le preguntaban por qué eligió esa profesión. Él me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad. Una tarde, Emma llegó a la 1900 casa con una sorpresa. Traía a un joven de unos 25 años. Delgado, nervioso, con ojos que revelaban una historia difícil. «Abuela», dijo Emma, «te presento a Julián. Acaba de salir de un centro de rehabilitación. No tiene dónde quedarse. Pensé que tal vez...». Elena no necesitó escuchar más. Sonrió con esa calidez que caracterizaba cada gesto suyo. «Pasa, hijo. Siempre hay espacio en esta casa para quien necesita un nuevo comienzo». Julián entró con timidez. Miraba todo como si estuviera en un museo. Emma le había contado la historia de Sebastián, de cómo un millonario había caído y una empleada lo había ayudado a levantarse. «No sé cómo agradecerle, señora», dijo Julián con voz quebrada. Elena le puso una mano en el hombro. «No me agradezcas. Solo promete que cuando estés bien ayudarás a alguien más. Así es como funciona. El amor no se guarda. Se comparte». Julián se quedó en la casa. Elena le dio la habitación de invitados. Le preparaba desayuno. Le enseñaba a cuidar el jardín. Le contaba historias sobre Sebastián. ¿Sabe qué es lo más increíble de su historia?, le dijo Julián una tarde mientras podaban las rosas. Que él, siendo millonario, cayó, pero se levantó siendo mejor persona. Yo, que nunca tuve nada, también caí. Y ahora usted me está enseñando que también puedo levantarme. Elena sintió lágrimas en los ojos. Eso es exactamente lo que Sebastián querría, que su historia inspirara a otros. Pasaron los meses. Julián consiguió trabajo en una panadería del barrio. Comenzó a ahorrar, a soñar de nuevo. Una noche, mientras cenaban juntos, le dijo a Elena: «Usted me salvó la vida». «No», respondió ella. «Tú te salvaste. Yo solo abrí la puerta, igual que yo hice con Sebastián, y él conmigo. Todos nos salvamos unos a otros». Julián se mudó 6 meses después. Tenía su propio departamento, su propia vida. Pero visitaba a Elena cada semana. Le llevaba pan recién horneado. Le arreglaba cosas en la casa. Le contaba sus progresos. «¿Ve?», le decía Elena. «El ciclo continúa. Sebastián me ayudó. Yo te ayudé. Y ahora tú ayudarás a alguien más». Y así fue. Julián comenzó a dar charlas en centros de rehabilitación. Contaba su historia, hablaba de Elena, de Sebastián, de cómo una cadena de amor había transformado su vida. Emma documentó todo. Escribió un libro sobre la historia de sus abuelos. Lo tituló «Cuando tocar fondo te enseña a volar». Se convirtió en un bestseller. Miles de personas escribían comentarios diciendo que esa historia les había dado esperanza. Una editorial quiso hacer una película. Elena rechazó varias ofertas. «No quiero que sea un espectáculo», decía. «Quiero que sea un mensaje». Finalmente aceptó una producción pequeña, independiente, que respetaba la esencia de la historia. La película se estrenó en festivales. Ganó premios. Pero lo más importante, cambió vidas. Elena recibía cartas de todo el mundo. Personas que habían tocado fondo y encontraron inspiración en la historia. Empresarios que habían perdido todo. Personas en recuperación. Familias rotas que encontraron el camino de vuelta. Una carta en particular la conmovió profundamente. Era de una mujer de 50 años que había perdido su empresa en una crisis económica. «Leí su historia», decía la carta, «y entendí que perder no es el final. Es solo el comienzo de algo diferente. Gracias por compartir su amor con el mundo». Elena guardó esa carta junto a todas las que Sebastián le había escrito durante su vida juntos. Las releía en las noches solitarias. Y sentía que él todavía estaba allí, susurrándole al oído. «Lo logramos, mi amor. Nuestro amor trascendió». Un día, Emma encontró a Elena en el porche, mirando una vieja fotografía. Era del día de su boda con Sebastián. Ambos sonriendo, jóvenes, llenos de esperanza. «¿Extrañas al abuelo?», preguntó Emma. Elena sonrió. «Cada segundo. Pero no con tristeza, con gratitud. Porque tuve el privilegio de amar a un hombre que supo transformarse, que supo ser vulnerable, que supo pedir ayuda. ¿Cuál crees que fue su mayor logro?». Elena pensó un momento. No fue construir un imperio, ni recuperarse de la caída. Fue aprender a amar. De verdad, sin ego, sin condiciones. Eso es lo más difícil que un ser humano puede hacer. Emma abrazó a su abuela. «Gracias por enseñarnos eso. No me agradezcas a mí. Agradécele a la vida.
porque la vida siempre te da lo que necesitas, aunque no sea lo que pediste. Elena vivió hasta los 85 años. Murió en paz, una tarde de primavera, mientras dormía en 1910, su sillón del porche. Tenía la fotografía de Sebastián entre sus manos. En su funeral, cientos de personas asistieron. Mateo, Emma, Julián, quien había traído a 3 jóvenes que estaba ayudando, empleados de la empresa de Sebastián, personas que habían leído el libro, desconocidos que se sintieron inspirados. Emma dio el discurso final. Mi abuela no fue una santa, fue una mujer común que hizo algo extraordinario. Creyó en alguien cuando nadie más lo hacía. Y ese acto de fe creó una onda que todavía resuena hoy. Cada vez que ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio, honramos su memoria. Cada vez que damos una segunda oportunidad, cumplimos su legado. Enterraron a Elena junto a Sebastián. En la lápida grabaron una frase que ella había pedido años atrás. El amor no se mide en años, sino en momentos que te cambian para siempre. Años después, la casa de la abuela se convirtió en un centro comunitario. Emma y Mateo decidieron que ese era el mejor homenaje. Allí se daban talleres de emprendimiento para personas en crisis, terapias de grupo para quienes habían tocado fondo, clases de habilidades para quienes buscaban un nuevo comienzo. En la entrada había una placa de bronce con la fotografía de Sebastián y Elena. Debajo, una inscripción. En memoria de 2 personas que nos enseñaron que caer no es el final, sino el comienzo de algo mejor. La historia de Sebastián y Elena se convirtió en leyenda. Se contaba en escuelas, en empresas, en centros de rehabilitación, en familias, porque era más que una historia de amor. Era una historia de redención, de humildad, de segundas oportunidades, de cómo una empleada y un millonario caído se encontraron en el momento exacto en que más se necesitaban, y cómo ese encuentro cambió no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que escucharon su historia. Porque al final eso es lo que trasciende. No el dinero, no el poder, no la fama. Lo que trasciende es el amor, la bondad, la capacidad de ver a otro ser humano en su momento más oscuro y decirle, no estás solo. Te ayudaré a levantarte. Esa fue la verdadera fortuna de Sebastián. Y el legado eterno de Elena. Una fortuna que no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas, en corazones sanados, en esperanzas renovadas. Y mientras exista una persona que lea esta historia y decida ayudar a alguien, mientras exista un corazón que se conmueva y tienda la mano, el amor de Sebastián y Elena seguirá vivo. Porque algunas historias no terminan cuando sus protagonistas mueren. Algunas historias apenas comienzan. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay una segunda oportunidad. Siempre.